Como analista de USA News Insider, me encuentro monitoreando los flujos de información en tiempo real desde el corazón de la maquinaria política y militar en Washington, D.C. Y lo que estamos presenciando es una reconfiguración crítica de la postura de seguridad nacional que exige una disección inmediata y sin filtros. La situación actual trasciende la retórica habitual. Estamos viendo movimientos estructurales que indican un punto de quiebre inminente en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, y los datos que cruzan mi escritorio sugieren que la ventana para la diplomacia tradicional se está cerrando con una rapidez alarmante. La advertencia emitida por el Departamento de Estado es inequívoca y carece de la ambigüedad diplomática que solemos ver en tiempos de menor tensión. Están advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que deben abandonar Irán ahora. No es una sugerencia, es un imperativo de seguridad basado en inteligencia de alto nivel. Antes de adentrarnos en el análisis profundo de esta crisis y desglosar la arquitectura de este conflicto, necesito que hagan una pausa breve pero crucial para fortalecer nuestra red de información. Les hablo directamente desde nuestra central de operaciones aquí en Washington, D.C. Por favor, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, denle me gusta a este informe y compartan este análisis con sus redes, ya que la integridad de los datos y la difusión de la verdad estratégica dependen de nuestra capacidad para eludir el ruido mediático convencional. El contexto de esta advertencia es fundamental para entender la gravedad del escenario táctico. Este aviso llega en un momento de extremada sensibilidad, justo cuando Estados Unidos y Teherán han comenzado conversaciones nucleares indirectas en Omán. Podría parecer contradictorio que, mientras se abren canales diplomáticos, se emita una alerta de evacuación, pero en el análisis de inteligencia, esto es un indicador clásico de una estrategia de doble vía, donde la coerción militar y la presión diplomática operan simultáneamente. Según los informes de nuestra corresponsal de Seguridad Nacional, Jennifer Griffin, quien nos proporciona los detalles más recientes desde Washington, la situación en el terreno contradice el optimismo superficial de las negociaciones. Poco después de que concluyeran estas conversaciones en Omán, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, desplegó aproximadamente 40 lanchas rápidas en el estrecho de Hormuz. Este movimiento no es aleatorio, es una respuesta cinética directa y calculada después de que Estados Unidos impusiera más sanciones a la flota fantasma de petroleros de Irán, la cual es la arteria vital que el régimen utiliza para contrabandear petróleo y evadir el bloqueo financiero. Aquí vemos la mecánica de la escalada, una acción económica de sanciones, provoca una reacción militar asimétrica de Irán, lanchas rápidas. A pesar de esta tensión marítima, las conversaciones cara a cara tuvieron una duración significativa de 8 horas y ambas partes acordaron reunirse nuevamente. Desde una perspectiva puramente diplomática, esto se catalogó como un buen comienzo. Sin embargo, como analista, debo advertir contra la interpretación ingenua de este dato. El hecho de que sea la primera vez que los negociadores estadounidenses e iraníes han hablado en profundidad desde que Estados Unidos e Israel bombardearon los sitios nucleares de Irán el pasado mes de junio añade una capa de complejidad volátil. No estamos hablando de socios comerciales discutiendo aranceles, estamos hablando de adversarios que han intercambiado fuego cinético directo sobre infraestructura crítica. La presencia en estas conversaciones del almirante Brad Cooper, comandante del mando central de los CENTCOM, es un mensaje en sí mismo. Cooper no es un diplomático de carrera en el sentido tradicional. Es el hombre que ha estado ensamblando una armada en el Medio Oriente que incluye un grupo de ataque de portaaviones de los Su presencia en la mesa de negociación señala que la fuerza militar no es una opción lejana, sino el respaldo inmediato de cada palabra pronunciada por la delegación estadounidense. Si profundizamos en la economía política del conflicto, los indicadores financieros sugieren que el régimen iraní está bajo un estrés sistémico que podría estar forzando su mano o, alternativamente, acelerando su colapso.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reveló recientemente que las protestas iraníes de diciembre pueden haber sido el resultado directo de la presión económica de los Estados Unidos. Esta presión no es abstracta. Condujo a una escasez de dólares tangible y al colapso de uno de los bancos más grandes de Irán. Cuando analizamos la estabilidad de un régimen autoritario, seguimos el dinero de las élites. Hemos observado a los líderes iraníes transfiriendo dinero fuera del país a un ritmo frenético. En términos de inteligencia, esto es lo que llamamos las ratas abandonando el barco. Es una señal de alerta temprana crítica que indica que la cúpula del poder sabe que el final podría estar cerca y está priorizando la preservación de su riqueza personal sobre la estabilidad nacional. Esta hemorragia de capital es a menudo el preludio de un colapso estructural o de una acción militar desesperada para desviar la atención interna. Ante este panorama de inestabilidad interna y posturas militares agresivas, la urgencia del Departamento de Estado se vuelve más clara. Están instando a los estadounidenses a abandonar Irán inmediatamente. El protocolo de seguridad aconsejado para aquellos que no pueden salir es escalofriante y revela la expectativa de un conflicto prolongado o caótico. Se les aconseja encontrar un lugar seguro y almacenar alimentos, agua, medicamentos y otros elementos esenciales. Esto no es un aviso de viaje estándar, es una preparación para un escenario de supervivencia en zona de guerra. Hay mucho en juego si estas conversaciones fracasan, y los datos de las últimas 48 horas sugieren que el fracaso es una posibilidad real y peligrosa. En el período previo a las conversaciones, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se apoderó de 2 buques en el Golfo Arábigo que transportaban combustible de contrabando. Más preocupante aún, 2 cañoneras del IRGC acosaron a un petrolero con bandera estadounidense y el ejército de los EUU tuvo que derribar un dron Shahed 139 que Irán lanzó hacia el USS Abraham Lincoln, un portaaviones con miles de marineros estadounidenses a bordo. Este tipo de provocación directa contra un activo capital de la Armada de los EUU cruza varias líneas rojas y demuestra que Teherán está dispuesto a jugar a la ruleta rusa con la escalada militar. La retórica que emana de Teherán refuerza esta postura beligerante. Antes de las conversaciones, hubo un aumento notable en las amenazas verbales. Las declaraciones oficiales iraníes prometen que el estrecho de Hormuz se convertirá en un matadero y que será un infierno para las fuerzas occidentales. Irán está intentando reafirmar su soberanía histórica sobre el estrecho de Hormuz, utilizando la geografía como un arma estratégica. Sin embargo, la inteligencia por satélite cuenta otra parte de la historia. Las imágenes muestran nueva actividad en el complejo nuclear de Isfahán, posiblemente destinada a proteger el sitio de futuros ataques militares. Esto indica que, mientras sus diplomáticos hablan en Omán, sus ingenieros militares están fortificando sus activos nucleares más preciados, anticipando que la diplomacia fallará. Es crucial notar que las negociaciones actuales se centraron exclusivamente en el programa nuclear de Irán, dejando fuera temas críticos como el cambio de régimen o el arsenal de misiles balísticos de Irán, elementos que Israel ha insistido repetidamente que deben ser parte integral de cualquier acuerdo. Esta desconexión entre el alcance de las conversaciones y la realidad de la amenaza multifacética garantiza que cualquier acuerdo sea inherentemente frágil. Para entender la perspectiva legislativa y estratégica de los Estados Unidos, debemos analizar la postura del congresista republicano de Florida, Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Su análisis desmantela la narrativa optimista de las conversaciones, citando a Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, quien calificó las conversaciones como un buen comienzo, pero supeditó su continuación a consultas en las capitales. Mast señala el patrón histórico de engaño iraní. Irán tiene una larga historia de usar las negociaciones para ganar tiempo.
Hablan, a menudo a través de intermediarios, alargan los procesos y luego regresan a sus actividades malignas, dando metafóricamente un dedo medio a los Estados Unidos. Mast sugiere que ya están en el proceso de repetir este ciclo, pero identifica un problema fundamental de comunicación. Se están teniendo dos conversaciones completamente diferentes. Por un lado, los negociadores estadounidenses como Witkoff, Kushner y el almirante Cooper están entregando un ultimátum claro. Ya no van a ser una amenaza para nosotros o nuestros aliados. Esta es una postura absoluta, binaria. Por otro lado, la conversación que Irán está tratando de tener es sobre qué tipo de amenaza continuarán siendo. ¿Seguirán siendo una amenaza nuclear, una amenaza de misiles balísticos, una amenaza de drones o una amenaza a través de sus representantes como Hezbollah y los hutíes? Irán no está negociando su rendición estratégica, está negociando los términos de su agresión continua. Mast argumenta que Teherán no está comprendiendo completamente que la posición de los Estados Unidos es un ultimátum existencial. El presidente Trump ha sido increíblemente claro. La diplomacia es la primera opción, pero si se requiere combate para terminar con las amenazas contra los Estados Unidos, eso también es aceptable. Esta disposición a usar la fuerza militar no es un farol, es un cambio doctrinal en la política exterior estadounidense que prioriza la eliminación de la amenaza sobre la estabilidad del status quo. El propio presidente Trump, en una entrevista reciente con NBC News, reforzó esta postura de máxima presión. Al ser preguntado si el líder supremo de Irán debería estar preocupado, su respuesta fue directa: debería estar muy preocupado. Trump reveló que la inteligencia estadounidense descubrió que Irán estaba pensando en iniciar un nuevo sitio nuclear en una parte diferente del país. La respuesta de Trump a este descubrimiento fue una amenaza explícita: si hacen eso, vamos a hacerles cosas muy malas. Aunque la frase cosas muy malas puede sonar coloquial, en el lenguaje de la disuasión estratégica implica una respuesta desproporcionada y devastadora. Hasta ahora, esas cosas malas no han ocurrido materialmente, pero la armada ensamblada frente a la costa de Irán es la manifestación física de esa promesa. La pregunta estratégica central es hacia dónde se dirige esto. ¿Irán doblará su tienda, entregará su programa nuclear y de misiles y terminará su actividad maligna en el Medio Oriente? ¿O esto podría derivar en una guerra abierta? Mi evaluación, basada en los datos tácticos, es que Irán todavía está dispuesto a tirar los dados y arriesgarse al conflicto. Solo hay que mirar lo que ha sucedido en las últimas 48 horas para confirmar esta hipótesis. El envío de drones de ataque Shahed, que son drones unidireccionales con una carga explosiva de aproximadamente 100 libras, contra buques de la Armada de los EU, es un acto de agresión flagrante. Además, el uso de sus barcos para acosar a los buques de la flota mercante de los Estados Unidos es una táctica de guerra híbrida diseñada para perturbar el comercio global y probar la resolución estadounidense. Irán está respondiendo con fuerza, no con sumisión. Más allá de estas escaramuzas tácticas, el error de cálculo estratégico de Irán radica en no reconocer que la naturaleza de la conversación ha cambiado. Estados Unidos está diciendo que la amenaza ha llegado a su fin, mientras que Irán todavía está decidiendo si avanzará con sus misiles balísticos, que son clave para sus capacidades ofensivas. Estos misiles son lo que el régimen necesita para poder alcanzar Israel y Tel Aviv, pero sus ambiciones van más allá de la región. La inteligencia sugiere que piensan que pueden expandir su alcance para llegar a Londres, Berlín, París e incluso potencialmente a Washington D.C., Miami o Nueva York. Esta aspiración de proyección de poder global es precisamente lo que hace que la amenaza sea inaceptable para los planificadores de seguridad occidentales. Debido a esta desconexión fundamental y a la persistencia de la amenaza, voces influyentes como el general Jack King argumentan que ahora es el momento de cortar la cabeza de la serpiente.
Kim sostiene que negociar con Irán y hacer un trato simplemente les lanza un salvavidas y extiende la vida del régimen. Irán buscará alivio de sanciones y si Estados Unidos se lo concede, estaremos perpetuando a este régimen por otros 10 años. La oportunidad histórica que se presenta ante nosotros, según esta escuela de pensamiento, es que tenemos la capacidad militar y política para derribar este régimen ahora. Sin embargo, como analista que entiende las complejidades del cambio de régimen, debo plantear la pregunta inevitable. ¿Qué viene después? Existe la posibilidad de una marcha hacia una democracia representativa, pero la historia nos enseña que también podría surgir algo que llene ese vacío de poder y sea incluso peor que la situación actual. El caos post-intervención es un riesgo real. Mi evaluación personal, alineada con la del congresista Mast, es que la ventana de oportunidad para negociar está intrínsecamente ligada a la mecha de los desencadenantes estadounidenses para realizar una operación militar. ¿Qué significa esto en términos operativos? El primer desencadenante que debe cumplirse es asegurar que el día 1, después de cualquier cambio en Irán, resulte en un día mejor. Mast utiliza la analogía de Venezuela. El día 1, después de eliminar a Maduro, fue un día mejor. Se puede aplicar la misma lógica a un ataque contra la infraestructura nuclear iraní. La eliminación de la amenaza existencial es en sí misma una mejora, pero los desencadenantes van mucho más allá de la política. Entran en el terreno de lo operacional y logístico. Para realizar cualquier operación de esta magnitud, se deben cumplir condiciones estrictas. ¿Tenemos el clima adecuado para llevar a cabo las operaciones aéreas y navales? ¿Conoce la inteligencia la ubicación exacta del ayatolá? ¿Quién está ubicado junto con el ayatolá? ¿Y cuáles serían los daños colaterales políticos y humanos? Hay una multitud de variables diferentes que deben alinearse. Nada sucede hasta que se cumple cada uno de estos desencadenantes, pero mi análisis es que cuando eso ocurra, será el momento en que la mecha se agote y la acción cinética comience. Y sobre la inteligencia específica, es muy probable que el Mossad sepa exactamente dónde está el ayatolá y comparta esa información crítica con nosotros. La cooperación de inteligencia entre Estados Unidos e Israel es el eje sobre el cual gira esta posible operación de decapitación del régimen. En conclusión, la situación es de una fragilidad extrema. Tenemos una convergencia de presión económica máxima que está desestabilizando a la élite iraní, una acumulación militar masiva en el Golfo que proporciona una capacidad de ataque inmediata y una desconexión diplomática donde una parte negocia los términos de su amenaza mientras la otra exige su eliminación total. La advertencia de abandonar Irán ahora no es un ejercicio burocrático, es la señal más clara de que los planificadores en Washington ven una alta probabilidad de que la diplomacia falle y las armas hablen. Como analista interno, mi recomendación es observar no lo que dicen los diplomáticos en las salas con aire acondicionado de Omán, sino lo que hacen los barcos en el estrecho de Hormuz y hacia dónde se mueve el dinero de las cuentas bancarias de Teherán. Esos son los verdaderos indicadores de la guerra que se avecina. Manténganse conectados a nuestra frecuencia, porque la información veraz es el activo más valioso en tiempos de conflicto global.